El Estado soy yo. Uf, qué frase, ¿verdad? Atribuida al rey Luis XIV de Francia. Y con ella vamos a arrancar. Es que es una idea potentísima, lo resume absolutamente todo. Pensemos un momento. Una sola persona que se convierte en el centro, en el corazón de una nación entera. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Luis XIV, el famoso Rey Sol. Vamos a hacer una especie de anatomía, a desmontar pieza por pieza cómo consiguió construir un poder tan, pero tan inmenso, que al final su persona y el Estado francés eran, bueno, prácticamente lo mismo. Para entender bien todo este entramado, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, la idea que lo sostenía todo, la base. Después, cómo montó la maquinaria del Estado para tener el control. Luego nos iremos a su gran escenario, el Palacio de Versalles. Veremos también el precio de tanta gloria. Y para terminar, cuál fue su legado. ¿Listos? Pues vamos allá. Vale, empezamos por los cimientos. ¿De dónde sale esa obsesión por el poder absoluto? Pues, curiosamente, todo arranca en su infancia. Siendo apenas un niño, Luis XIV vivió algo que lo traumatizó. Unas revueltas de los nobles contra la corona, conocidas como la Fronda. Esa experiencia le dejó una marca imborrable y una convicción clarísima. Para que no volviera el caos, él, y solo él, debía tener el control total. Y claro, para una idea tan grande necesitaba una justificación igual de grande. Y la encontró. El llamado derecho divino de los reyes. ¿Y esto qué es exactamente? Pues es más sencillo de lo que parece. La idea es que el poder del rey no se lo da el pueblo ni un parlamento, no, viene directamente de Dios. Así que, si el rey es el representante de Dios en la tierra, desobedecerle era en esencia desobedecer al propio Dios. Casi nada. Esto lo situaba, claro, por encima de cualquier ley hecha por humano. Y para que esta idea calara, para que todo el mundo la entendiera, sin necesidad de leer un manual, eligió un símbolo genial, el sol. A partir de entonces sería el Rey Sol. La metáfora es perfecta, ¿a que sí? Igual que los planetas giran en torno al Sol, el astro que da luz y vida, pues toda Francia debía girar en torno a su persona. Pura propaganda visual, una forma brillantísima de comunicar poder sin decir ni una palabra. Pero claro, con las ideas no es suficiente. Necesitas un sistema, una máquina bien engrasada que ponga todo eso en práctica. Así que ahora vamos a ver justo eso, cómo Luis XIV se convirtió en un ingeniero del poder y diseñó una administración para que absolutamente todo pasara por sus manos. Fue una estrategia de 3 movimientos maestros. Primero, ¿a quién eligió como ministros? No a los grandes nobles con poder propio. Error. Eligió a gente de la burguesía. La jugada era astuta. Como le debían todo a él, su lealtad era prueba de bombas. Segundo movimiento, creó a los intendentes. Pensemos en ellos como sus agentes especiales, sus ojos y oídos en cada rincón del reino. Y tercero, y esto es clave, él no delegaba sin más. Se implicaba a fondo, pasándose horas y horas cada día revisando cuentas e informes. Claro, mantener toda esta maquinaria, el lujo y las guerras costaba una auténtica fortuna. ¿De dónde sacar el dinero? Aquí entra en escena su superministro de Finanzas, Jean-Baptiste Colbert. Él diseñó un sistema económico a medida que hoy conocemos como colbertismo. El objetivo era muy claro, convertir a Francia en la nación más rica. Y la receta era acumular oro y plata a toda costa, exportar muchísimo, importar poquísimo y, sobre todo, ser autosuficientes. Y para conseguirlo, el Estado no se quedó mirando. Se metió hasta la cocina en la economía. Por ejemplo, impulsaron la creación de manufacturas reales, fábricas de productos de lujo que triunfaban en Europa, tapices, espejos, porcelana. A la vez, ¿qué hicieron? Freír a impuestos los productos extranjeros para proteger lo suyo. Y, por supuesto, invirtieron en una flota mercante potentísima y en mejorar carreteras y canales para que todo fluyera. Y ahora llegamos a la joya de la corona, su obra maestra. El lugar donde el poder no solo se ejercía, sino que se representaba cada día como en un gran teatro. Hablamos, por supuesto, de Versalles. Y ojo, porque Versalles era mucho más que un palacio. Era el centro del universo del Rey Sol y una sofisticadísima herramienta de control político. La idea que tuvo fue, sencillamente, de una astucia brutal. Básicamente obligó a toda la alta nobleza de Francia a hacer las maletas, dejar sus castillos y venirse a vivir con la Versalles. El resultado los tenía todos bajo su mirada, controladísimos, lejos de sus bases de poder donde podían armar líos. Era, en toda regla, una jaula de oro. Muchísimo lujo, sí, pero estaban atrapados y sin ningún poder real. Y dentro de esa jaula dorada, el arma de control definitiva era la etiqueta, un protocolo asfixiante. Todo, absolutamente todo en la vida del rey, desde que abría un ojo por la mañana hasta que se acostaba, era un acto público.
Y los nobles, que venían de ser señores de la guerra, se pasaban el día compitiendo por tareas que hoy nos parecerían ridículas, como tener el honor de sujetarle el candelabro. Su poder ya no se medía en ejércitos, sino en si el rey te había mirado bien ese día. Los había domesticado. Pero bueno, tanto brillo, tanto poder, tanta gloria, todo esto tuvo un precio altísimo. Así que ahora toca darle la vuelta a la moneda y ver el lado oscuro, el coste humano y económico que este sistema absolutista tuvo para Francia. Y para entender la magnitud de ese coste, empecemos por un dato. 72 años. 72 años reinando. Es uno de los reinados más largos de toda la historia mundial. Pensemos lo que significa eso. Generaciones enteras de franceses nacieron, crecieron y murieron bajo el mismo rey. Sus decisiones, para bien y para mal, marcaron la vida de millones de personas. Y una de las cosas que marcó esos 72 años fue la guerra. La guerra fue una constante. Luis XIV tenía una ambición: hacer de Francia la nación más grande y poderosa. Para ello, montó el ejército más formidable de Europa y se metió en una guerra tras otra. ¿Consiguió expandir sus fronteras? Sí, pero el coste en dinero y sobre todo en vidas fue sencillamente brutal. Esa obsesión por el control total, por la unidad, no se quedó solo en la política, también la aplicó a la religión. Su lema lo dice todo: un rey, una ley, una fe. Y para lograrlo, en 1685 tomó una decisión drástica: prohibir el protestantismo. ¿La consecuencia directa? Pues que cientos de miles de protestantes, muchos de ellos artesanos y comerciantes muy cualificados, hicieron las maletas y se fueron del país. Un tiro en el pie para la economía francesa. Y esto nos lleva a la enorme, a la abismal desigualdad de la época. Mientras en Versalles se vivía en una burbuja de lujo, la realidad del país era muy distinta. El 80% de la gente, el 80% eran campesinos. Y lo peor de todo es que toda la carga fiscal, todos los impuestos para pagar las guerras y los lujos de la corte, recaían sobre ellos. Porque los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, básicamente no pagaban. Así que en realidad en la Francia del Rey Sol convivían dos mundos que apenas se tocaban. Por un lado, el mundo de Versalles, un teatro de lujo y fiestas, y por el otro, la vida real para la inmensa mayoría, marcada por impuestos asfixiantes, hambrunas y epidemias. La brecha entre esos dos mundos era gigantesca. Y con esto llegamos ya a la parte final. ¿Qué nos queda hoy de todo aquello? ¿Cuál es el legado del Rey Sol? Pues como suele pasar con las figuras tan grandes, es un legado complejo, con muchísimas luces, pero también con sombras muy largas. Si tuviéramos que resumir su gran aportación a la historia de la política, sería esta: el absolutismo monárquico. Él no lo inventó, pero desde luego lo llevó a su máxima perfección. Es un sistema donde el rey lo es todo. Es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, todo en uno. No hay contrapesos, no hay límites. Su voluntad, así de simple, es la ley. Por eso su legado tiene dos caras. La cara luminosa. Convirtió a Francia en el centro cultural y político de Europa. Creó un Estado moderno, fuerte y centralizado. Pero la cara oscura es que dejó un país al borde de la bancarrota, agotado por las guerras y con una tensión social tan brutal que, sin que él lo supiera, estaba poniendo la primera piedra de lo que un día sería la Revolución Francesa. Y quizá la mejor conclusión la puso él mismo. Cuentan que ya en su lecho de muerte le dijo a su bisnieto, que iba a ser el próximo rey: «He amado demasiado la guerra. No me imites en eso». Un momento de lucidez impresionante, justo al final de su larguísima vida. Y así volvemos al punto de partida, a la frase del principio, pero ahora convertida en pregunta. Luis XIV lo intentó con todas sus fuerzas y en gran medida lo logró. Pero, ¿realmente puede una sola persona llegar a ser un Estado? Su historia nos enseña lo fascinante y también lo peligroso que es intentar llevar esa idea hasta sus últimas consecuencias.